Entonces, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro Cultural de la Embajada del Japón en Argentina y de la Fundación Japón Madrid, es una alegría saludarlos en este hermoso día de primavera y darles la bienvenida a esta conferencia sobre la obra del cineasta japonés Akira Kurosawa. Mi nombre es Cristian Giordano y hoy estaré moderando la conferencia que aquí nos convoca. El título de la conferencia de hoy es Kurosawa en el tiempo, la estética de la humanidad, dictada por la doctora Nieves Moreno, quien no se encuentra aquí en Argentina, sino que gracias a la virtualidad nos va a hablar en directo desde Madrid, España. Bien, mientras esperamos a que se vayan sumando las demás personas, permítanme contarles que la Embajada del Japón ha venido presentando diversas actividades gratuitas a través de lives en su cuenta de Instagram, como también seminarios y conferencias a través de Zoom y luego transmitidas por Facebook. Pueden ver todos estos contenidos y muchos más en nuestras redes sociales y enterarse también de todas nuestras actividades futuras. Con respecto a la conferencia de hoy, la misma durará aproximadamente 50 minutos, más unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Antes de presentar a la conferencista de hoy, tenemos el placer de hacerles escuchar el saludo de la directora de la Fundación Japón Madrid, la señora Keiko Morito, quien nos lo envió especialmente para ustedes. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia. Y como Fundación Japón, estamos encantados de poder organizarla en colaboración con la Embajada de Japón en Argentina. Seguramente la mayoría de ustedes conozca la obra del cineasta japonés Kurosawa Akira y quizá incluso tengan una película favorita. Pero, ¿por qué es tan universal Kurosawa? Quizá la razón esté en los temas profundamente humanos que trata, que logran superar las barreras del tiempo y del espacio. O quizá sea también por su estilo narrativo y estético tan personales. Sea como sea, hoy tenemos la enorme suerte de contar con la presencia de la doctora Nieves Moreno, especialista en cine japonés. Como anécdota, les cuento que la doctora Moreno participó en una beca de investigación de la Fundación Japón y estamos encantados de colaborar con ella una vez más. Pues bien, gracias a su profundo conocimiento en la materia, estoy convencida de que la doctora Moreno nos ayudará a resolver el misterio de Kurosawa en los minutos que nos esperan. Que disfruten mucho de la charla y muchas gracias por su atención. Agradezco en nombre de la Embajada del Japón en Argentina todo el apoyo incondicional que la Fundación Japón siempre nos brinda. Bueno, ahora sí, invito a la doctora Nieves Moreno a aparecer en pantalla. Un segundo, por favor. Muy bien, buenas noches, bienvenida a este Hola, espacio buenas noches virtual. y buenas tardes. Bueno, quiero dejar en claro justamente que en Madrid son las ya 12:06 de la noche, con lo cual le agradecemos todo su esfuerzo y tiempo por estar aquí a una hora donde, bueno, el cuerpo y la mente ya piden descansar en realidad. Permítame primero presentarla. Nieves Moreno es doctora en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de cine japonés. En la misma universidad realizó un máster en Historia del Cine. También posee una doble licenciatura en Estudios Dramáticos y Estudios de Asia Oriental. Su interés y especialidad en la cultura japonesa la ha llevado a realizar diversas estancias de investigación en la Universidad Waseda de Tokio, gracias al apoyo de las becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón, así como las ofrecidas por Fundación Japón. En la actualidad combina su labor profesional como docente en cinematografía y artes escénicas en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid, con su labor de investigadora en Secuencias, revista de Historia del Cine de la Universidad Autónoma de Madrid.
Muy bien, le cuento también al público que durante las pruebas nos comentaba que es su primera actividad para Argentina y que está ansiosa por un día poder conocer nuestro país. Bien, entonces no los demoro más y los dejo en manos de la doctora Moreno y damos comienzo a esta conferencia. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias por la agradable presentación y por poder, como decía el compañero, pues poder presentar ante todos ustedes y todas ustedes esta charla sobre Akira Kurosawa, ¿no? Quiero darle las gracias a la Embajada del Japón en Argentina, a Fundación Japón y al Centro Cultural de la Embajada de Japón en Argentina por esta oportunidad de poder hablar con todas y con todos ustedes. Voy a comenzar esta charla. Un segundito. Perfecto. Cierto es que para mí ha sido además un momento muy emotivo, muy interesante, poder volver otra vez sobre las películas de Akira Kurosawa y poder otra vez ver aquellas imágenes, buscar aquellos momentos que considero que van a ser importantes y que son interesantes para esta charla que tenemos en marcha en estos momentos. Y también, puesto que de alguna manera para aquellas personas de mi generación y de otras generaciones, realmente ha sido Akira Kurosawa nuestra puerta de entrada al conocimiento del cine japonés, ¿no? Y es una puerta de entrada bastante importante y bastante agradable, ¿no? Por eso ha sido, la verdad, la preparación de esta charla, ofrecerles toda esta información a ustedes. La verdad es que ha sido un momento muy emotivo, justamente por eso, por volver otra vez a esas películas que de alguna forma están ahí en nuestra memoria audiovisual, nuestros referentes audiovisuales relacionados obviamente con la obra de Kurosawa, pero también con todo el cine japonés, puesto que el cine japonés no se puede entender obviamente sin la obra de Kurosawa, ¿no? En esta charla de hoy, que tiene este título, Kurosawa en el tiempo, la estética de la humanidad, es cierto que obviamente las cuestiones técnicas relativas al lenguaje audiovisual de Kurosawa, que maneja las cuestiones del movimiento, el manejo del color, los paneos de un lado a otro, esa combinación de elementos de la naturaleza con el elemento humano, lo que son las técnicas propiamente dichas de la creación audiovisual, es una parte muy importante. Pero realmente para esta charla, para esta comprensión un poquito más profunda de qué significa Kurosawa, tanto desde un punto de vista artístico como de un punto de vista humano, me voy a centrar un poquito más en cuáles son aquellas temáticas, aquellas cuestiones, aquellos valores, aquellas preguntas que se hace Kurosawa durante todo el tiempo de creador, durante todo su tiempo como cineasta, de ahí el título de Kurosawa en el tiempo, y esas temáticas que de alguna manera le han llevado a ser considerado como un artista universal, ¿no? como un creador, un cineasta atemporal, ¿no? Es una de las cuestiones cuando nos acercamos al cine japonés, que se suelen decir con bastante asiduidad, que es como Kurosawa es el más internacional de los directores japoneses, mientras que Ozu es el más nacional de los directores japoneses, ¿no? Pero, ¿qué significa todo eso de que es el más internacional, ¿no? El más internacional un poco por esa estética de la humanidad, por esas preguntas que se hace sobre el hombre, sobre el grupo social y que responde también de manera estética, ¿no? Decía o leía, repasando un poco la bibliografía que hay sobre Kurosawa, que es uno de los principales libros, que es su propia autobiografía, que decía que hay posiblemente un tema que es el que se repite en todas sus películas, ¿no? Un tema que para él es más una pregunta que una temática, ¿no? Y esa pregunta que él se hace, que tiene relación a nuestra capacidad como seres individuales, como seres sociales, a ser felices, o en la pregunta que se hace Kurosawa, que nos lleva a ser infelices, que nos lleva a no poder ser felices todos juntos, o ser felices en grupo, o ser felices con nosotros mismos, ¿no? Obviamente esa pregunta se la va a hacer a lo largo de todas sus películas,
Y dependiendo de la película, va a ser dependiendo del contexto. Se lo hará desde un punto de vista histórico, lo hará desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, desde un punto de vista humano. Realmente va a ser toda una reflexión visual la que Kurosawa va a hacer durante toda su carrera cinematográfica en relación a esta cuestión, ¿no? A la reflexión sobre nosotros como parte de la sociedad y a la autorreflexión, ¿no? Un poco para contextualizar la obra de Kurosawa, me gustaría hacer un pequeño repaso sobre cuál es el contexto cinematográfico en el que se encuentra Kurosawa y en el que nos encontramos todos cuando intentamos hacer historia del cine y contextualizar la obra de Kurosawa dentro de la historia del cine, ¿no? Un momento. No sé si esto, un segundito, voy a intentar. Ahora, perdón, estaba intentando eliminar esa parte de arriba. Y esto lo ponemos por aquí. Vale. Un poco por hacer un repaso, como decía, histórico de cuál es el contexto cinematográfico en el que vamos a ir ubicando Kurosawa con respecto a esa gran temática que que él comparte con nosotros y que comparto yo con todas y con todos ustedes, ¿no? Esa incapacidad del ser humano para ser feliz en el contexto en el que está o para ser feliz consigo mismo, y que vamos a ver que aparece en todas las décadas en las que Kurosawa trabaja. Obviamente Kurosawa comienza a trabajar en décadas anteriores a 1950, pero sí que es verdad que de alguna forma quiero empezar con esa década de 1950, aunque después vayamos un poquito hacia atrás, un poco para contextualizar esa internacionalización, esa visibilidad que de repente tiene el cine japonés para el resto del mundo, ¿no? Esa década de 1950 en el que después de esa etapa bélica se recupera la totalidad de la industria nacional, en el que esas primeras filmaciones empiezan a exportarse fuera del país y a llevarse a festivales nacionales, pero también internacionales, obviamente, tanto a Venecia como a Cannes, en Europa y en Estados Unidos empieza a exportarse el cine japonés, y es en ese momento en el que la obra de Kurosawa empieza a conocerse fuera de Japón y además recibe la atención de la prensa especializada, internacional en este caso, porque nacionalmente es un cineasta ya conocido. He puesto aquí algunos ejemplos de esas películas, como tenemos aquí la de Carta de Amor, de Tanaka Kinuyo, 24 ojos, de Kinoshita, esas películas que se están premiando internacionalmente y que además están dando visibilidad a la industria cinematográfica japonesa, una industria que obviamente va a dominar el panorama de producciones a nivel mundial. Es decir, Japón siempre ha sido una de las grandes potencias cinematográficas en todo el mundo desde los inicios de la cinematografía, ¿no? Tenemos también esta película, Jigokumon, de Kinubasa, que también recibió premios internacionales, y una película tan determinante para la obra de Kurosawa como va a ser Rashomon, ¿no? Rashomon, en las que va a ser esa gran película que abre Japón al mundo desde una perspectiva cinematográfica, desde una perspectiva artística, y que el propio Kurosawa realiza y propone como una especie de homenaje a todo ese cine anterior, a la década de 1950, incluso a todo ese cine anterior, a la década de 1940, haciendo un homenaje a todo ese cine silente y a todo ese cine que no ha sido un poco reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Obviamente Rashomon gana muchos premios y tiene una gran visibilidad, y a partir de esta película se empieza a hablar sobre cine japonés. ¿Qué tiene de especial? Además, esta película es una película que es una adaptación de diferentes cuentos de Akutagawa, y tiene la particularidad en esa búsqueda que está haciendo Kurosawa de buscar
cómo somos las personas, cómo somos en grupo, cómo funcionamos, qué es lo que nos hace tirar hacia adelante, ¿no? En esa época, obviamente, de la primera posguerra, que es la década de 1950, en la que se plantea diferentes perspectivas. Los que conozcan la película de Rashomon ya saben que es una historia, un suceso que ocurre en un bosque y se tiene que dilucidar qué ha ocurrido en ese suceso en el que cada una de las personas implicadas tiene una visión de lo que ha ocurrido en ese suceso, ¿no? De alguna forma está planteando aquí todas las diferentes perspectivas que podemos tener como parte de un grupo social, como parte de una sociedad en la que ninguna es verdad, pero en la que ninguna es mentira, ¿no? Es decir, es un poco ese planteamiento de en qué mirada, desde qué mirada podemos confiar, en qué podemos confiar, qué es la verdad y qué es la mentira, ¿no? Un poco intentando no irse a esos extremos ideológicos en el que hay una verdad y en el que hay una mentira, sino plantearse un poco esa cuestión de ni todo es verdad ni todo es mentira y depende de la perspectiva en la que nosotros nos posicionemos, ¿no? Un poco buscando esa reflexión que se da no solamente a nivel cinematográfico, sino también a nivel social que tendrá la sociedad de posguerra. En general, el cine de esta década de 1950 es un cine que además también va a estar un poco controlado por la censura, no tanto por la censura anterior en el sentido estricto de la censura, sino un poco controlada por esas fuerzas de la ocupación que estuvieron en Japón durante unos años en el que determinados temas eran posibles y otros temas no eran posibles. Con lo cual en esta época ciertos directores, ciertos realizadores, incluida esta realizadora que siempre me gusta hablar de ella, es una de las directoras del cine clásico más conocido, Tanaka Kinuyo, en el que tienen que de alguna forma hacer esos planteamientos, pero con ciertas restricciones ideológicas y estéticas y temáticas, ¿no? En ese panorama de internacionalización en el que el cine japonés cada vez tiene más peso y en el que Kurosawa de repente se convierte en, digamos, en el buque insignia de todo el cine japonés. La siguiente década, la de 1960, obviamente es una década muchísimo más abierta, muchísimo más experimental, puesto que ya tienen independencia de esa censura de posguerra, ¿no? Es decir, es esa aparición del cine independiente, del cine de nuevos lenguajes y nuevos géneros, influido principalmente por todas las nuevas olas que se están dando también en Europa y en Estados Unidos, esa Nouvelle Vague francesa o esa Nouvelle Vague que se va a llamar también en Japón, con lo cual Kurosawa trabaja en ese contexto, en el contexto de un cine más libre, de un cine que ya puede plantear ciertos temas e incluso ya puede trabajar con ciertos contextos históricos, en el que se plantean nuevos lenguajes y nuevos géneros, en el que además se intenta atraer a una población más joven, en este ejemplo que he puesto aquí de película de Nagisa Oshima de 1960, ¿no? En el que se intenta atraer pues, con nuevas temáticas y con nuevos géneros y también relacionados con la juventud urbana, con las necesidades de la juventud, pero también con ese cine un poco más experimental, como el que podemos ver aquí de Tanin no Kao, de Teshigahara, en el que se está experimentando con esos nuevos lenguajes o con esa nueva manera de hacer cine que sigue interesando, sigue atrayendo a la prensa especializada internacional, en el que además se van a sumar esos primeros académicos y cinematógrafos occidentales que ven en el cine japonés y sobre todo en la obra de Kurosawa y de algunos de estos directores de la nueva ola japonesa como un aire fresco en la cinematografía internacional, ¿no? De alguna forma descubren en esos lenguajes que están usando los cinematógrafos japoneses, como os digo, Kurosawa, Oshima, Teshigahara, Imamura, y otros cineastas de esta época, los cinematógrafos occidentales y los académicos occidentales ven algo distinto, algo nuevo, algo interesante que se está haciendo fuera de las fronteras occidentales, con lo cual hacen especial atención
a este cine que se está haciendo en Japón, y además que es un cine que empieza a apartarse un poco del lenguaje de ese cine más de grandes estudios y se dirige hacia esos lenguajes, hacia esos personajes, hacia esas temáticas un poco más del cine independiente, ¿no? He puesto aquí un pequeño ejemplo de Akagi, de Kurosawa, que creo que está programada, si no me equivoco, en el ciclo que comienza mañana, en el que de alguna forma vemos una vez más ese planteamiento que hace Kurosawa sobre nuestro lugar en el mundo como individuos, ¿no? En esta película, que narra la historia de un joven estudiante de medicina que se incorpora a la clínica de este personaje interpretado por Toshiro Mifune, en el que tiene que adaptarse, tiene que dejar atrás su ego, puesto que él pensaba que iba a ser un médico famoso y que iba a trabajar para pues, las clases privilegiadas, ¿no? Cómo se tiene que adaptar a una nueva realidad en una clínica que lleva en este caso Toshiro Mifune y que está dirigida y pensada para aquellas personas que no tienen acceso, no tienen una economía como para permitirse un médico, ¿no? De alguna manera, en este tipo de películas como Akahige, Kurosawa se plantea nuestro lugar desde un punto de vista de la conciencia y no tanto desde un punto de vista del ego. Es decir, en la obra de Kurosawa el tema de la conciencia, de la autoconciencia, va a ser muy importante en contradicción o en enfrentamiento con esos egos, esos supuestos personajes que solo piensan en sí mismos. Son esos personajes como el de Toshiro Mifune aquí, que trabajan en altruismo y que obviamente son esos personajes mentores, esos personajes que están apostados desde una postura ética, que es la postura ética que Kurosawa comprende como la correcta, que es la altruista, que es la total falta de egoísmo, que es la de darse a los demás e intentar comprender a los demás, que vamos a ver en esta película de Akahige, pero como en otras películas también de Kurosawa, en la que esos personajes hacen especialmente de directores, ¿no? O de directores de orquesta de esa sociedad que realmente él piensa que debe ser la correcta, ¿no? De esas personas que son los que tienen una moral y una ética que ha de ser la correcta para todos, en las que obviamente los egos y los intereses privados se dejen atrás, ¿no? Con lo cual tenemos este tipo de películas en la década de los 60 en la que Kurosawa trabaja en ese contexto que es de nuevos géneros, cine de acción, cine de jóvenes, una carga sexual un poco más alta o ese cine más experimental, ¿no? Obviamente, una vez más, preguntándose realmente cuáles son aquellas cosas que nos pueden hacer sentir más humanos o que nos pueden hacer sentir más felices, tanto desde una perspectiva interna como desde una perspectiva social. La película de Akahige realmente hace ese planteamiento, ¿no? Qué tipo de persona queremos ser para nosotros mismos, pero también qué tipo de persona queremos ser para los demás. La década de 1970 es una década complicada, ya no solo desde una perspectiva de la industria japonesa, sino también a nivel mundial. Es decir, es una década, la de 1970, que es de crisis de los grandes estudios, pero ya no solo de crisis de los grandes estudios, sino que la década de los años 70 genera una crisis económica a nivel mundial en las economías desarrolladas y que obviamente tiene una incidencia en la industria cinematográfica, en la que ese sistema industrial de las décadas anteriores, de esos grandes estudios como la Toho, como la Shochiku, como la Nikatsu, ya no tienen ese poder económico, es un poder económico que además deben compartir con la televisión, con lo cual de alguna forma la producción, esa gran producción cinematográfica que hemos visto en las décadas anteriores disminuye. Disminuye y además entra en competencia con la televisión, con lo cual se empiezan a ofrecer esos nuevos géneros más relacionados
pues con el manga y con la televisión y con los géneros más populares, como he puesto aquí este ejemplo de la película de Okamoto de 1970, de Zatoichi y Yojimbo, en ese encuentro que hacen esos dos grandes personajes, ¿no? O todas estas películas relacionadas pues, con algo más infantil o con algo más espectacular, como pueden ser las Kaiju Eiga, que son estas películas de grandes monstruos, o toda la serie de Ultraman, que realmente es un gran éxito, tanto a nivel de manga, como de televisión, como de películas, y que a día de hoy todavía podemos ver que se hacen versiones y productos en relación a Ultraman. Son estos años, además los años 70, en que esa crisis de la industria tradicional cinematográfica japonesa hace que de alguna forma otras nacionalidades tomen un poco el relevo, en este caso la India o Hong Kong, son dos cinematografías que también van a tener una producción bastante alta y bastante importante en lo que es la zona de Asia-Pacífico, y ese recorte de los grandes estudios obviamente va a influir en la creación y en la obra de Kurosawa, puesto que en toda la década de 1970 únicamente va a poder hacer dos películas, que son las que he traído aquí, las de Todescaden y las de Dersu, ¿no? Esas películas un poco son películas espejo en las que nos muestran un poco, por un lado, el estatismo de cierta sociedad que no ha sabido adaptarse a los cambios, en el caso de Todescaden, ¿no? Esos personajes que de alguna forma están enterrados en ese pequeño barrio caótico que es como una representación de ese mundo en crisis, ¿no? Y por otro lado, esa película tan optimista y tan emotiva como es Dersu Uzala, en la que de alguna forma vuelven a aparecer esos personajes que están en movimiento en busca de esa humanidad que de alguna forma está perdida. Esa cuestión del movimiento, que va a ser muy importante en toda la obra de Kurosawa, tanto desde una perspectiva técnica, como una perspectiva visual, como una perspectiva de personaje, ¿no? Es algo que siempre se ha comentado, la capacidad de Kurosawa para que el movimiento sea en sí mismo un lenguaje, ya no solo el movimiento de la cámara, sino todo el movimiento que aparece en la pantalla, ¿no? El movimiento que produce la lluvia, el movimiento que produce el viento, el movimiento del tráfico, el movimiento de los objetos, el movimiento de las personas. Para Kurosawa el movimiento es una analogía de ese ser humano constante que debe estar buscando sin pararse, que debe estar intentando mejorarse a sí mismo, tanto a nivel individual, como decía, como a nivel social, a nivel grupal, puesto que en esa gran pregunta que se hace en todas sus películas de nuestra incapacidad para ser felices, tiene mucha importancia ese concepto del movimiento y ese concepto del cambio, de ahí también la cuestión de la naturaleza, ¿no? Como decía, esta década de los años 70 son décadas de crisis cinematográfica en general para todo el mundo, no solo para Japón, por lo cual Kurosawa únicamente consigue hacer estas dos películas que obviamente van a tener una proyección bastante importante a nivel internacional una vez más, ¿no? Pero que el típico sistema de estudios en el que Kurosawa trabajaba de alguna forma le va a impedir hacer estas películas de grandes presupuestos y en las que normalmente, como todos sabemos, exigía un gran número de técnicos, de personas trabajando en la película e incluso un gran número de extras, ¿no? Pero aún así es este continuo buscar que tiene Kurosawa con respecto a cómo somos los seres humanos, cuáles son esas cosas a las que tenemos que optar, cuáles son esa manera, ese orden ético y moral en el que tenemos que comportarnos como grupo social, que va a estar en todas sus películas, ¿no? Desde sus películas iniciales a finales de los años 30 hasta su última película en los años 90, ¿no? Es ese continuo y perpetuo movimiento en el que los seres humanos tenemos que estar. Vamos a hacer un pequeño paso atrás en el tiempo, porque parece que el cine japonés hubiera empezado en los años 50 y no es así. Es cierto que hemos hecho un poco todo este recorrido desde los 50 a los 60 en adelante, en el que la producción cinematográfica japonesa, como os he dicho,
es una de las producciones más importantes a nivel mundial. Es decir, el número de producción, el número de películas va a estar a la cabeza, por encima de Hollywood, obviamente, por encima de Estados Unidos y por encima de Europa, en el que dentro de todos esos directores, todas esas directoras y todo ese trabajo, va a destacar por encima de todos la obra de Kurosawa, junto a esos otros grandes maestros que todos conocemos, pero en especial esta cuestión que tiene Kurosawa para comunicarse en cualquier momento, con cualquier nacionalidad y con cualquier espectador. Es algo que siempre va a estar presente en la obra de Kurosawa y va a ser una de las cuestiones que más van a valorar tanto los críticos como los estudiosos, los teóricos o los historiadores del cine, esa capacidad de conexión con cualquier espectador o espectadora que va a tener Kurosawa. Un poco por esas cuestiones que vengo diciendo relativas a esa búsqueda de la felicidad, esas grandes preguntas, a ese posicionarse éticamente frente a los retos y a las dudas que nos plantea la vida, a veces desde una perspectiva privada y a veces desde una perspectiva social que se va a plantear Kurosawa constantemente, ¿no? Son estos años 70 en los que obviamente tiene esa poca producción, en el que además el cine de estudios de alguna forma también por esa competencia con la televisión va a bajar un poco la producción, pero se vuelve a recuperar en esa década de 1980 y de 1990 debido en parte a ese éxito de la cultura popular y esa expansión de la cultura posmoderna en la que de alguna forma el público, sobre todo el público más joven, va a volver a las salas de cine motivado por diferentes nuevos de expansión de nuevos géneros como puede ser el cine de animación o el cine conocido como el J-horror. Os he puesto aquí un par de ejemplos que va a hacer que una vez más en esta década de los 80 y de los 90 se vuelva a dar una expansión del mercado global internacional, del mercado global cinematográfico japonés, ¿no? Es en esta época también Kurosawa donde va a comenzar con esas coproducciones internacionales y donde va otra vez a reflexionar sobre aquellos temas que viene reflexionando desde el inicio y va a volver otra vez, digamos, a ese género histórico, a esas adaptaciones literarias más clásicas a las que nos tiene acostumbrados, ya sea Shakespeare, ya sea Dostoyevsky en los años 50, de alguna forma en los 80, los 90 va a volver a hacer esa reflexión en el que vamos a ver estos grandes espectáculos cinematográficos visuales de color y de adaptación que tendrá Kurosawa, como la que os he puesto aquí, pues como Ran, como Kagemusha, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además esa coproducción y una vez más esa visibilidad internacional, es un año de premios, es una década de premios, también va a recibir el Oscar en esta época, que le va a permitir una vez más trabajar de la manera que a él le gusta trabajar, ¿no? Como os decía, vamos a hacer un pequeño paso atrás en el tiempo porque parece que el cine japonés hubiera empezado en la década de 1950 y no es así. El cine japonés tiene una larga vida y una larga historia, que nos lleva tan atrás como 1896, ¿no? Hago este pequeño paso, un paso hacia atrás también un poco para ver esas influencias de Kurosawa, esa vida visual, esa vida cinematográfica que ha tenido Kurosawa a lo largo de toda su vida y esas preguntas y esos planteamientos que dependiendo de la época se va a ir haciendo Kurosawa, pero que se resumen en esa gran pregunta que él siempre se hizo: ¿por qué no podemos ser felices todos juntos? ¿Por qué no podemos vivir en paz todos juntos, ¿no? Como os estoy mostrando aquí, el cine en Japón empezó exactamente y prácticamente igual que comenzó en el resto del mundo, entre 1896 y 1897. Os he traído aquí algunas imágenes de esas primeras películas que se rodaron por parte de los enviados de la Lumière, pero también por parte de esas primeras productoras y directores que vieron en el cinematógrafo, vieron en el cine
una oportunidad artística, una oportunidad comercial, una oportunidad industrial y una manera de ocio que se va a convertir en breve en masivo, ¿no? Ese ocio y esa industria que además va a permitir que el cine japonés se expanda, que el cine japonés experimente y que el cine japonés trabaje con diferentes géneros, con diferentes estilos, con diferentes textos. Es decir, no es solamente un cine anclado en esa visión más histórica, ¿no? En ese cine más histórico, sino que tenemos una multiplicidad de géneros y una multiplicidad de estilos y de tendencias que nos llevan al cine histórico, ese Jidaieiga, ese cine más contemporáneo, ese Kendaieiga, ese Juneigakeki, que es un movimiento que surge pues, a partir de los años 20 aproximadamente, en el que los cineastas y las cineastas exigen un cine menos teatral, menos artificioso y más vinculado con lo real y con los problemas cotidianos de la gente, ¿no? Es ese que tiene como consecuencia ese Shomingeki, ese cine más social, en el que también vamos a ver esa parte más documental, un cine de animación y además un cine experimental y de vanguardia, como estos dos ejemplos que traigo aquí, el de la película de Kinugasa, de Una página de locura, o el propio Mizoguchi experimentando con lo que sería ese expresionismo alemán, ¿no? Este es el panorama cinematográfico en el que, de alguna manera, en el que Kurosawa crece. Es decir, Kurosawa lleva, pues obviamente Kurosawa nace en 1910, con lo cual pues empieza, digamos que puede empezar a ser espectador ya desde a partir de la década de los años 20 y se encuentra con estos teatros, con esta ciudad de Tokio, que es una de las ciudades con más cines construidos de todo el mundo, en el barrio de Asakusa, donde puede ver constantemente este tipo de películas, cine más experimental, cine más histórico, cine de vanguardia, cine social, documentales y además todo ese cine occidental que está llegando a Japón, tanto de Rusia como de Europa como de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual las pantallas japonesas realmente tienen una diversidad cinematográfica y una diversidad visual como no tenían otras ciudades, debido en parte a esa gran industria que se crea en Japón desde 1899 y que va a continuar expandiéndose en décadas posteriores, ¿no? En esos grandes estudios que se van a ir formando, algunos de ellos llevan más de 125 años en funcionamiento, como la Nikatsu, que se crea en 1912, con lo cual tenemos una industria muy asentada, una industria que ya está experimentando con muchos géneros, con muchos estilos, con muchas maneras de hacer cine, cuando Kurosawa empieza a ser espectador. Ya entrados en la década de 1930, que es la década en la que Kurosawa en breve va a empezar a trabajar, tenemos esta etapa un poco también más abierta, puesto que o con más representación de diferentes géneros, puesto que el hecho de que se inicie el sonoro permite ampliar esos géneros, ¿no? He puesto aquí algunos de los ejemplos de esas películas y de esos directores que ya van a estar trabajando en la década de los años 30, en la que tenemos esa diversidad temática y esa diversidad genérica en un cine que puede ser tanto social como de entretenimiento, en ese gran apogeo de los primeros estudios cinematográficos, ¿no? En el que se mantienen tanto las temáticas más nacionales, ese cine más histórico, como esas temáticas internacionales y esas influencias internacionales. He puesto aquí algunos de los ejemplos, como esta película de Osho de 1931, que es una de las primeras películas en estar 100% sonorizadas, o algunas de las obras que están haciendo ya directores como Naruse, como Mizoguchi o como Ozu, ¿no? En este caso, pues una comedia romántica como la de Naruse, ese drama un poco más social de las hermanas de guión de Mizoguchi, o también esta película de temática de mafias y de gángsters que tiene la película de Ozu de 1933, ¿no? Esa década de 1930 en la que Kurosawa comienza a trabajar, ahora veremos de qué manera, y en el que ya se ha empapado de toda esa cultura audiovisual, tanto de los propios géneros cinematográficos japoneses como de los internacionales. En una época, además, en la que
a pesar de que se dan los inicios del sonoro, va a haber una figura muy importante que es la de los narradores fílmicos. Los narradores fílmicos obviamente han existido en todas las cinematografías del mundo, ¿no? Puesto que en esa época en la que todavía no existía el sonoro era habitual encontrarse a personas a los lados de la pantalla que de alguna manera explicasen esas películas. El caso de Japón es un caso un poco especial, puesto que van a mantener esos narradores hasta prácticamente los años 50. Es decir, incluso con la llegada del sonoro se van a mantener esos narradores, puesto que es un espectáculo que agrada a la audiencia y es un espectáculo perfectamente defendible para el espectador y la espectadora japonesa, ¿no? Que entienden que hay un cine sonoro, pero que entienden también que hay un cine silente acompañado de narradores. Un poco también siguiendo esa tradición oral, esa tradición teatral que vamos a ver en el kabuki, con esos narradores que tiene también fuera de la acción de los actores, o también como podemos ver en el Nogaku con esos coros de narradores cantantes, ¿no? Un poco siguiendo ese estilo en el que el cine va a estar de alguna forma dominado por esos benshi, esos denominados en japonés benshi, esos narradores que se encargan de transmitir el contenido emocional y argumental del film. En esta imagen está un poco oscura, pero podemos ver aquí situado este narrador que por lo general solían ser hombres, también había mujeres y niños, pero por lo general solían ser hombres vestidos de occidentales encargados pues, de narrar la película, en los que tenían un poder bastante fuerte sobre la producción, puesto que ellos deciden cómo debe ser el film visualmente, dependiendo de sus capacidades, ¿no? Con lo cual estos narradores hacían de guionistas, hacían de actores, hacían de actrices, ¿no? Podían ser de manera individual o podían ser en grupo, ¿no? La destreza de los narradores, sus capacidades narrativas, decidían cómo debía ser la escena, dónde debía ponerse la cámara, cómo debía alargarse una escena o cómo debía alargarse otra, ¿no? He traído esta cuestión también de los narradores, puesto que una parte importante de la vida de Kurosawa va a ser en estos años en los que acude muchísimo al cine, también puesto que su hermano Heigo Kurosawa fue un benshi bastante conocido en esta época pues, en la que estuvo trabajando. Con lo cual la relación cinematográfica de Akira Kurosawa empieza con su hermano, empieza en estas salas de teatro en las que vemos películas japonesas de todo tipo, de todo género, películas internacionales. Las películas internacionales también son narradas y vemos ahí esa primera relación, ese primer empaparse de cultura audiovisual que tiene Kurosawa de la mano de su hermano Heigo, que fue uno de los principales benshi de la ciudad de Tokio. Es cierto que las primeras intenciones de Kurosawa no era ser cinematógrafo, sino como muchos y muchas de vosotras y vosotros sabréis, era ser artista, era ser pintor, pero bueno, entre unas cosas, la muerte de su hermano, de este hermano, y la muerte de su hermano mayor, pocos meses después del suicidio de su hermano Heigo, de alguna forma le llevarán un poco a dedicarse a ese mundo del cine. A ese mundo del cine que, como os digo, en el momento que Kurosawa comienza su labor como asistente de dirección, tiene ya una cultura visual y una cultura artística que muchos directores anteriores o posteriores no han tenido. Es en esta época, para hacer un poco un resumen, ¿no? Es estos comienzos profesionales de Kurosawa que se dan en la década de 1930. En concreto comenzó a trabajar como asistente de dirección, principalmente para Kajiro Yamamoto en el 36, pero también va a hacer algunos trabajos con otros directores, pero principalmente con Yamamoto en 1936. Empieza su etapa como asistente de director. Una de las últimas películas de Yamamoto, Uma, va a ser prácticamente rodada por el propio Kurosawa y además es el guión del propio Kurosawa, con lo cual la confianza que tienen los estudios en Kurosawa es bastante importante, con lo cual en 1943 ya puede dirigir su propia película, ¿no? Es cierto
y esto es significativo en la obra de Kurosawa, que esos primeros proyectos como director, a pesar de darse en esa etapa un poco más violenta, como es finales de los años 30, ya metidos posteriormente en lo que será la Guerra del Pacífico, los censores de la época lo ven demasiado influenciado por Occidente. Pero no es tanto una influencia estética de Occidente, sino como una influencia ideológica de Occidente, en el que Kurosawa se está haciendo esos planteamientos en una época social y en una época de agitación política y de agitación militar, sobre todo, en el que Kurosawa es espectador y es testigo de esas grandes masas, ¿no? Esas grandes masas que no están parándose a pensar en la situación que les están metiendo sus gobernantes. Es cierto que Kurosawa no participó en el conflicto bélico, él estuvo por cuestiones de salud, permaneció en Japón y estuvo trabajando durante toda esa época. Un hecho quizá también que va a ser decisivo a la hora de ser testigo de esa sociedad, de ser testigo de esas cuestiones que están ocurriendo y de ver esos cambios en la sociedad y en el ser humano. Y esas primeras películas que, a pesar de estar hechas dentro de ese contexto pues más controlado por el gobierno y la política militar, que dicen que está demasiado influenciado por Occidente y que necesitan revisarse. Aún así, después de todas las revisiones y de todas las dificultades, consigue estrenar su primer film, Sanshiro Sugata, en 1943, y es realmente un éxito la película. Es una película que está basada es una película de artes marciales, en la historia de este personaje vinculado con las artes marciales japonesas, y que, aunque tiene ese componente un poco más propagandístico, como tiene la mayoría de sus películas de esta etapa, sí que tiene ese mensaje más pacifista, sí que tiene ese mensaje de autorreflexión que después, obviamente, en esa etapa ya en ese Japón de posguerra sí que va a ser más abiertamente, pero que podemos empezar a rastrear. Va a ser una cuestión, va a ser una pregunta que siempre va a estar haciéndose constantemente Kurosawa, ¿no? Nuestro papel como individuo en la sociedad y también esa autorreflexión de cómo queremos ser nosotros mismos en sociedad. Y ahí también quizá esa supuesta sospecha de la influencia de Occidente, ¿no? Su obra, pues como os he dicho anteriormente, va a ser premiada y galardonada nacional e internacionalmente durante toda su vida profesional, ¿no? Va a ser además uno de los directores que cuenta con una mayor bibliografía y presencia internacional junto a Ozu, a Mizoguchi, o Ana Ruse, ¿no? También en lengua castellana. En lengua castellana es uno de los directores que más bibliografía podemos encontrar de él. Entrando ya un poco en lo que es la etapa, las diferentes etapas de Kurosawa, como os comentaba, tenemos esta primera etapa entre 1943 y 1945 en que tenemos esas narraciones supuestamente de orgullo nacional, tened en cuenta que son películas controladas por el régimen militar, con lo cual tiene que haber esa exaltación de esos relatos de héroes consagrados en el que la disciplina de conjunto, la sociedad en su conjunto debe responder a ese llamamiento gubernamental, pero en el que aún así podemos ver esos valores de honestidad, esos valores del individuo, de la ética personal que deja mostrar Kurosawa, tanto en Sugata Sanshiro como en Un domingo maravilloso, digo como en la más bella, como la de Tora no Fumoto. Otokotachi, ¿no? Quiero decir, ya vemos un poco cómo deja meter, incluso cómo se puede entrever esas cuestiones relativas al altruismo y a la asertividad. Sobre todo lo vamos a poder ver en la película Ichiba no Tsukushi, la más bella, en la que es este grupo de mujeres que trabajan haciendo lentes para el ejército, y vemos esos personajes un poco que se están haciendo esos planteamientos éticos que vamos a ver más marcados en otras épocas, ¿no? En una etapa, en esa primera etapa posbélica, sobre todo, en la que estéticamente vemos esa cercanía con el neorrealismo italiano, precisamente por eso, lo mismo que ocurre en Italia. Italia se está haciendo ese planteamiento social de qué es lo que nos ha ocurrido como sociedad,
qué es lo que nos ha ocurrido como individuos que nos ha llevado a esta situación, ¿no? De ahí que la mayoría de estas películas de esta primera etapa posbélica entre 1945 y 1950, la mayoría de los relatos son héroes anónimos, no es como en esta etapa anterior que podemos tener sujetos más o menos conocidos de la historia de la literatura. Aquí tenemos esos héroes anónimos de la sociedad que con su esfuerzo tienen que volver no solamente a levantar el país, sino a recomponer la sociedad y a recomponerse con ellos mismos, ¿no? En esa velada crítica que hace hacia el pasado, pero con una gran esperanza hacia el futuro, ¿no? Por lo cual esas primeras películas de posguerra están vinculadas con el género del Shōmingeki, de ese cine más social, que obviamente lo vamos a ver en toda la Europa de esta misma época, ¿no? Es decir, al fin y al cabo nos estamos haciendo todos, que es lo que viene a decir Kurosawa, nos estamos haciendo todos ese planteamiento de qué es lo que ha pasado con el mundo, cómo nos hemos podido comportar de esa manera, ¿no? Son esas primeras películas que aún así están todavía un poco controladas por ese ejército de ocupación, ¿no? Lo que se conoce como la SCAP, pero que aún así en ese control no tan férreo como el anterior, Kurosawa ya puede ir haciendo esos planteamientos y esas críticas al pasado, ¿no? Es en esa época, además, a partir de los 50 en adelante, donde vamos a tener ese reconocimiento internacional, donde por fin Kurosawa va a empezar a trabajar de manera libre, donde por fin puede hacer esas críticas abiertas al pasado, pero no desde una perspectiva política, eso normalmente no lo suele hacer nunca Kurosawa, sino desde una perspectiva personal y social, es decir, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del grupo social, es desde donde plantea esas críticas, esos planteamientos éticos que va a ir haciéndose durante toda su carrera, en ese, una vez más, esos héroes anónimos, en los que son héroes obviamente incluso porque se sacrifican por ese bien común, como vamos a ver en películas como Ikiru o como en Los Siete Samuráis, ¿no? Son esas personas, cada una en su propio género, obviamente, que deciden, pues dependiendo de la situación, dependiendo del caso y del contexto, hacer ese gran altruismo ético para sacrificarse por el bien del grupo, en este caso por hacer algo que tenga, en el caso de Ikiru, que tenga un sentido, en el que su vida tenga un sentido, como es la de construir un parque para los niños, ¿no? En esta época obviamente tiene ya una libertad creativa mucho más amplia, con lo cual vamos a empezar a ver cómo juega con ese lenguaje cinematográfico, como es en la película de Rashomon que he introducido anteriormente, ¿no? Cómo juega con las cámaras, cómo juega con las luces, cómo juega con las dimensiones y con el movimiento de las personas y de los elementos de la naturaleza en el espacio, ¿no? En esa etapa de reflexión, a la que le seguirá una etapa de reflexión y de experimentación estética, donde de alguna forma sigue haciéndose esos planteamientos críticos con respecto a la sociedad y al lugar del ser humano responsable y ético en la sociedad, en la que vamos a ver esos relatos de frustración y de decepción de la mayoría de sus personajes. Digamos que en la obra de Kurosawa esos personajes principales que de alguna manera se sienten decepcionados consigo mismo y con el mundo e intentan realizar una actividad, una acción, un relato, un superar ese tipo de frustración y decepción que en la mayoría de las ocasiones lo consiguen, ¿no? No siempre es un final decepcionante para esos personajes que obviamente son de moral a veces más dudosa, a veces de moral intachable, como puede ser en la película de Sanjuro, o esa moral un poco más difusa en la de Los canallas duermen en paz o en la del Tengoku Tojigoku. En el que vemos un poco cómo flaquea la moral, cómo flaquea la ética, pero vemos esos personajes que son capaces de sacrificarse una vez más, ¿no? Y en donde además empezamos a trabajar con esa intertextualidad más plástica, con esa mezcla como la que tenemos en Ikimono no Kiroku, esa mezcla un poco que vamos a ver más marcada en años posteriores, pero en cuestiones de pintura y de mezcla de diferentes géneros, ¿no?
en el que vamos a pasar ya a la década de los 50, la década de los 60, a una de las cuestiones principales en toda la obra de Kurosawa, como son esas adaptaciones literarias y esas producciones propias en las que una vez más se va a plantear, ya sea desde adaptaciones de Dostoyevsky como El idiota o en adaptaciones de Shakespeare como es el Macbeth de Trono de Sangre, ¿no? En el que, o esos proyectos propios surgidos de su puño y letra, como puede ser Barbarroja, como puede ser Yojimbo, ¿no? En las que una vez más se hace ese planteamiento sobre los peligros del progreso humano, aquellos peligros que siempre nos acechan como individuos o como grupos sociales, ¿no? En el que tenemos que tener muy presente la cuestión de la conciencia, la cuestión ética, obviamente, y esas relaciones entre lo personal y lo social, que van a estar presentes en toda la obra de Kurosawa, en esos personajes, en que la mayoría son antihéroes, como hemos podido ver, que además son antihéroes atemporales, no importa que sean los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, es una condición humana como característica principal de ese diseño de personajes que tiene Kurosawa, que tienen que luchar siempre contra esa decepción a nivel personal y a nivel social. Tenemos esta última etapa entre 1970 y 1990 en la que Kurosawa hace ese trabajo de autorreflexión, en la que visita su propio pasado, reflexiona sobre sus propios estilos, ¿no? En el que reconfigura de alguna forma todos esos géneros con los que ha estado trabajando y en los que veremos una vinculación directa con su vena más artística, con su vena más pictórica. Es una época también, como os decía, más complicada a nivel de producción para trabajar, en la que es esta etapa de coproducciones, ¿no? En la que de una vez más se vuelve a recuperar su obra por parte de Occidente, se vuelve a valorar su obra por parte de Occidente y que de alguna manera cierra ese ciclo humanista, que obviamente lo cierra con la película de Madadayo, en el que hace ese recorrido un poco de conciencia, un recorrido un poco desde esa perspectiva humanista de aquellos temas que Kurosawa siempre vincula con esa gran pregunta de quiénes somos nosotros y cómo podemos compartir nuestro mundo con la sociedad, ¿no? En el que obviamente tiene temas de vinculación con la naturaleza, vinculación con la historia, vinculación con lo político, vinculación con lo social, con lo literario y con lo artístico, ¿no? Pero siempre buscando y creando esos contextos visuales y esos contextos de pensamiento en el que se pueda realizar ese tipo de gran pregunta que ha dirigido toda su obra, como es y como ha sido y como siempre va a ser en una y otra vez que veamos sus películas, ¿no? Es esa cuestión de cómo podemos convivir de forma ética con nosotros mismos y con la sociedad, independientemente de la situación y de los problemas que se nos planteen, ¿no? Obviamente en un tipo de estética, ¿no? En el que he hecho aquí un gran resumen, intentando no alargarme demasiado, aunque ya me he alargado un poco, pero bueno, intento hacer aquí un resumen de cuáles serían esas cuestiones más importantes, son esos personajes enfrentados al fracaso o al peligro del fracaso como sociedad y como individuo y su superación, es esa reflexión continua que hace de la ética, tanto individual como grupal, son esas tramas con planteamientos atemporales, puesto que la ética es atemporal, y es esa concepción histórica de la sociedad, ¿no? Que a nivel estético es un uso del arte y de la literatura universal y propia. Es decir, todos esos planteamientos no solo se hacen dentro del arte y de la literatura japonesa, sino que se hacen a nivel universal, ¿no? Es ese uso expresionista del color y del blanco y negro, ese clima como elemento estético y emocional, esa cuestión del movimiento, ese efecto Rashomon que se ha venido a llamar en la teoría y la historia del cine, que es aquel relato contado por diferentes perspectivas o por diferentes verdades o no verdades, ¿no? Es ese movimiento tanto personal como contextual que definen la obra de Kurosawa y que visualmente nos atraen tanto, puesto que cada movimiento, por pequeño o por grande que sea, está milimétricamente calculado. He dejado aquí cuáles serían esos principales 4 libros de la bibliografía de Kurosawa en castellano. Son muchos más, si alguien tiene interés se pueden ofrecer muchos más, en el que repasamos pues, la que es su propia autobiografía,
todo el trabajo de Akira Kurosawa desde un punto de vista de análisis cinematográfico. Aquí un poco más biográfico, en el que se mezclan la relación de esas dos vidas, entre la de Kurosawa y la de Mifune, y está más centrada en lo que es la propia creación artística de Kurosawa, de sus dibujos y sus pinturas. Y nada más, que encantada de poder hablar con todos y con todas ustedes. Espero que haya sido la charla de su agrado y estaré encantada de contestar las preguntas que tengan. Muchísimas gracias por esta fantástica conferencia. Ha sido, bueno, un maravilloso recorrido por la obra de Kurosawa, también por el trasfondo histórico del cine japonés, y creo que una guía perfecta para tener en mente a la hora de elegir y ver alguna de las películas de este cineasta en el ciclo de cine. No lo digo yo, el público aquí agradece, genial, muchas gracias, muy buena conferencia, muy interesante, bella charla, muy buena presentación, todo el fin de a ver Kurosawa. Incluso dicen, excelente puesta, abarca con generosidad la obra y permite conocerlo aún más, así que bueno, todo el público está aquí muy, muy contento. Bueno, si estamos listos, desea que empecemos con la primera pregunta. Muy bien. Es una pregunta de José Parejo Cázares. ¿Piensa que el tema de la conciencia puede estar influenciada por el espíritu shintoísta en Japón o era más un tema propio humanista? Hombre, es cierto que Kurosawa especialmente no ha demostrado nunca ningún interés, ninguna manifestación especial sobre cuestiones religiosas, ¿no? Quiero decir, el interés por lo religioso normalmente siempre ha sido desde algún punto arquitectónico o algún punto visual o estético, ¿no? No tanto a nivel temático. Obviamente ese humanismo se relaciona con esas cuestiones más básicas, ¿no? Quizá no tanto del shintoísmo como sí del budismo, ¿no? Pero en principio es más un planteamiento ético y filosófico que tiene Kurosawa frente a la vida más que religioso. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Miguel Isleño. El kabuki, el no, el kyogen y el bunraku, ¿qué nivel de influencia pudo haber tenido en el cine japonés y más propiamente en el cine de Kurosawa? Pues a nivel estético han tenido mucha influencia. Hay algunas películas en que lo vemos claramente. Quiero decir, a pesar, por ejemplo, toda la película de Trono de Sangre, a pesar de ser obviamente una adaptación de la obra Macbeth de Shakespeare, pero en lo que es el movimiento de los personajes, las coreografías de los personajes, vemos una clara influencia del movimiento escénico y del movimiento espacial que tienen los actores y las actrices del Nogaku, ¿no? El uso de los colores, el uso de los trajes, el uso de los movimientos, sobre todo en las películas históricas. Es cierto que no tanto en sus primeras manifestaciones cinematográficas, un poco también porque en esas décadas de los años 30 se intenta desvincular más de las técnicas teatrales, algo que pasa en la mayoría de las cinematografías, ¿no? Y podemos ver cómo hace esa hibridación entre teatro y cine desde una perspectiva estética, pero también del espacio en obras posteriores, en décadas posteriores, ¿no? Pero sí que ha tenido una gran influencia. Muchas gracias. Otra pregunta de José Parejo Cázares. Bueno, con respecto a los tiempos, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, si se perdió mucho patrimonio fílmico japonés durante ese periodo. Muchísimo, y no sabemos cuánto. Nada, es que el nivel de producción, obviamente durante los años más duros del conflicto bélico, obviamente la producción era menor porque las materias primas eran difíciles para conseguir y la mayoría de los metales necesarios para construir, o sea, para tanto las cámaras como el material físico del film, obviamente se empleaban para otras cuestiones, ¿no? Pero en general, y ya no solo por las guerras, sino
por los terremotos, los incendios y algo que ocurría mucho en la década de los 20 y los 30 y los 40, que era el reuso, la reutilización de la propia película. Es decir, algunas veces no eran por desastres naturales o desastres políticos, como puede ser una guerra, sino por la propia tendencia de, al no tener ese acceso a las materias primas, volver a usar las ya existentes, con lo cual las películas se destruían y se volvían a montar otra vez esas películas, ¿no? Pero es mucho lo que se ha perdido, y no en la obra de Kurosawa, obviamente, pero sí en obras de la época y en obras anteriores. Pues poner un ejemplo, entre esa producción de 1899, que empieza la producción japonesa, hasta 1933, tan solo se ha podido proteger un 4% de la producción total japonesa de películas, y ya no solo de películas enteras, incluso algunas solamente pequeños trocitos de películas, ¿no? Con lo cual, pues hombre, teniendo en cuenta que normalmente la producción en la década de los años 30 era de 1.200, 1.300 películas al año, pues que de todos esos casi 40 años solamente tengamos un 4% de la producción japonesa, dice mucho de lo que se ha perdido, lamentablemente. Muy bien. Tenemos una pregunta de Silvina Konikov. Dice, normalmente pensamos que el pensamiento occidental difiere completamente del oriental. Kurosawa ha realizado adaptaciones sensacionales de tragedias y narraciones del mundo occidental, llevándolas al corazón de Japón. Sus películas han sido muy premiadas en Occidente, pero ¿cómo fueron recibidas en Japón? En Japón fueron muy bien recibidas las películas también de Kurosawa, quiero decir, tanto a nivel industrial, es decir, a nivel de producción, puesto que los grandes estudios confiaban mucho en la obra de Kurosawa, como a nivel de taquilla. Quiero decir, hay algo que tiene Kurosawa, que es independientemente de la persona que seas, o del lugar en el que estés, o del dinero que tengas, o de la educación que tengas, él va a unos niveles muy básicos de entendimiento con el espectador, va al nivel emocional, al nivel racional, con lo cual, independientemente de la cultura que se tenga, se esté más o menos vinculada con Oriente o más o menos vinculada con Occidente, ese mensaje llega de la misma manera. Obviamente hay cosas que nos van a resultar pues, más lejanas o más cercanas, ¿no? Sobre todo a nivel estético, pero a nivel emocional o a nivel intelectual, el planteamiento que hace Kurosawa no discrimina de alguna manera, ¿no? Con lo cual el público japonés es un público que ha sido y sigue siendo un gran admirador de Kurosawa. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Candela Lederer. La representación de la frustración de los personajes y su superación es un espejo de cómo ¿es un espejo de cómo se encontraba la sociedad en ese momento? ¿Kurosawa buscaba revolucionar algo con su filmografía? Con esto que decía usted de que buscaba mostrar la incapacidad de la sociedad para ser feliz. Sí, quiero decir, es una constante en la obra de Kurosawa un poco para plantear que en cada época y cada grupo social tiene sus peligros, ¿no? Sus peligros que obviamente él considera que están basados en la poca autorreflexión que hacemos como individuos y como sociedad. Por eso decía que a veces el relato es más político o está más vinculado a esa crítica del pasado y otras veces es más contemporáneo, pero el análisis sigue siendo el mismo, y hay que sean esos personajes frustrados puesto que no encuentran ese camino para congraciarse con el contexto en el que viven o para congraciarse con ellos mismos. Es decir, una película como Los canallas duermen en paz, perdón, Los canallas duermen en paz, tenemos este personaje, Toshiro Mifune, que se casa con la hija de su jefe en busca de vengarse del que es su suegro, porque trajo la desgracia a su familia y su padre terminó suicidándose, ¿no? Entonces es ese camino de violencia que hace el personaje hasta darse cuenta de que ese no es el camino a seguir. ¿Hay una correlación con el contexto histórico, social, político, económico de Japón? Sin duda, sin duda. Pero los planteamientos que él hace siempre sirven para cualquier contexto, porque es ese planteamiento que él considera que la sociedad y el individuo debe hacerse en cada momento de su vida o en cada momento en el que se necesite hacer ese planteamiento, ¿no? Porque siempre podemos tener más o menos una vida más rutinaria, más cotidiana, pero en algún momento nos podemos encontrar con un hecho diferencial que nos haga plantearnos dónde me posiciono yo éticamente, como individuo y como parte de la sociedad.
Bien, perdón que me anteponga al público, pero un poco con respecto a todo esto quisiera hacer una pregunta con respecto justamente a los problemas humanos y sociales que reflejan todas estas películas. Si Akira Kurosawa hubiera vivido en la actualidad, ¿qué fenómenos actuales cree que hubiera abordado o tocado en sus películas? Pues creo que hay un fenómeno, primero dentro de Japón, creo que hay un fenómeno que es importante y que se está viendo en las pantallas, que tiene dos caminos. Uno, un poco este replanteamiento histórico que está haciendo la sociedad japonesa sobre su propio pasado, sobre su propio conocimiento, ¿no? Este nuevo nacionalismo que está surgiendo, que lleva ya surgiendo unos años en Japón y que podemos ver en el cine, ¿no? Y luego otro tema también que es el replanteamiento de los valores morales que se está dando y que lo vemos también en el cine japonés en una sociedad que quiere ser más ecologista, ¿no? Es decir, que ha visto todos esos hechos dramáticos que han sucedido del 2011 en adelante y que de alguna forma se está replanteando otra vez sus valores, un poco volver a lo básico, ¿no? Lo que se dice volver, pues eso, tener los valores no tanto dirigidos a los objetivos económicos, sino como a los objetivos personales y sociales. Esas serían las dos perspectivas dentro de Japón que yo creo que más interesarían a Kurosawa en estos momentos, porque son las que además se están planteando cinematográficamente y a nivel social también. Muchas gracias. Aquí José Ignacio Ortiz pregunta, ¿usted considera que hay ciertas películas del director que representen mejor sus elementos formales? En ese caso, ¿cuáles serían? Uy, difícil pregunta. Difícil pregunta porque también depende un poco del momento vital en el que estemos cada uno cuando vemos esas películas, ¿no? Que es algo, por eso al principio de la charla decía que ha sido muy grato volver a ver, volver a recuperar esas imágenes, porque dependiendo del momento vital en el que esté uno, pueden funcionar mejor un mensaje que otro, ¿no? Quiero decir, pues dependiendo un poco también de nuestros gustos estéticos, ¿no? Las adaptaciones que hace Kurosawa tanto de Macbeth como del Rey Lear a nivel estético son maravillosas. Es decir, ahí sí que podemos ver un poco más esa maestría del lenguaje audiovisual, ¿no? Unido obviamente a un texto de sobra reconocido por todos, ¿no? Pero luego, por otro lado, en ese planteamiento más humanista, pues quizás esas películas de los años 60 de Tengoku Tojigoku, es que no me acuerdo cómo se tituló en El infierno del odio. Es que no sé cómo se titulan en Argentina, por eso he mantenido, porque como sé que en cada país a veces se titulan de forma distinta, he decidido mantener el título en japonés un poco para que tengamos todos el mismo título, ¿no? No sé si se llamó o no El infierno del odio en Argentina. Ay, perdón, no recuerdo yo tampoco. No lo sé, pero bueno, quiero decir, es esta película en la que Mifune es el director de una gran empresa de zapatos y secuestran no quiero dar muchos datos de la película por si alguien la va a ver, pero bueno, secuestran a un personaje en la película, ¿no? Quiero decir, o la propia de también Los canallas no duermen en paz, ¿no? Quiero decir, esa película más de tinte social. O si vamos más bien a una cuestión de personajes y de esos personajes mentores, Akahige es una película perfecta y preciosa para eso, o Yojimbo, es decir, que también tenemos esos personajes que son un poco pues la cúspide que él considera que debe ser un comportamiento ético. Muchas gracias. Usted había hablado un poquito de, capaz, una influencia budista. Cuando hablábamos sobre la religión, podía haber desde el budismo alguna influencia. Entonces, Francisco Ariel Cabello pregunta, ¿qué influencias filosóficas y literarias hay en Kurosawa? Filosóficas y literarias. Sí. Hombre, literarias está bastante presente todo el trabajo de adaptaciones que hace de textos extranjeros y de propios textos, ¿no? Es decir, incluso sus propios guiones. Influencias filosóficas, obviamente, es un ávido lector de filosofía, tanto japonesa como occidental, en toda esta filosofía de Nishida Kitaro, de los filósofos de la nada, surgidos de la escuela de Kioto, que van a poner, que no es que se vea clara y abiertamente, pero sí van a influir en esa perspectiva menos fenomenológica y más existencialista del pensamiento humano, vinculando, en este caso, estaríamos vinculando lo que es el budismo con lo que es la filosofía más de tinte occidental, ¿no? Pero todos estos filósofos de la nada, de la escuela de Kioto, obviamente tienen una presencia bastante importante en la obra de Kurosawa.
Bueno, hay una pregunta además personal. Si tendría que elegir como favorito una película de Kurosawa, ¿cuál sería y por qué? Qué Madre mía. difícil. Ahí sí que es difícil, ¿eh? Hombre, a ver, desde una perspectiva emocional tendría que decir Los Siete Samuráis, porque fue la primera película japonesa que vi en mi vida. Tendría yo 15 o 16 años, con lo cual me vincula, pues eso, muy personalmente desde una perspectiva más emocional y menos profesional a lo que es la obra de Kurosawa, ¿no? Ya desde un punto de vista más filosófico, más intelectual, creo que El infierno del odio es una película completa a todos los niveles, ¿no? Además, esa manera que tiene de presentar los bajos fondos en Yokohama y de esa diferencia entre las clases altas y las clases bajas de ese Japón de posguerra que se supone que está en la recuperación económica y en el boom económico, pero en el que todavía vemos muchas diferencias, más toda la trama argumental, me parece maravillosa. A nivel visual, obviamente las grandes producciones de masas, o sea, Ran es un espectáculo visual maravilloso y además hace poco la han sacado en 4K, con lo cual ha habido ahí otra vez un poder ver la película con unos niveles de nitidez y de colores maravillosos. Entonces yo creo que estaría por ahí, entre la parte más personal emocional de Los Siete Samuráis, esa más intelectual del Infierno del Odio o esa más de espectáculo visual como puede ser Ran. Muchas gracias. Acá el público nos ayuda y dice que la película se llama El cielo y el infierno, se llama acá. Como en japonés, literalmente, Sí, entonces. El cielo y el infierno. En España se llamó El infierno del odio. ahí está. Más oscuros. La última pregunta, porque también ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, es de Javier Marrodán. Él este año tuvo la suerte de participar en el curso sobre Kurosawa que organizó Fundación Japón Madrid con también 2 profesores de España, el cual era sobre la película Rashomon. Dice que lo encontró muy interesante por el análisis que ambos profesores hicieron, tanto de la técnica narrativa como de la propia película en sí. Y por ser Rashomon una película mítica de Kurosawa, le gustaría a él conocer, bueno, su opinión general sobre la película. Capaz es un poco amplia la pregunta, entonces dice qué elementos, qué 2 o 3 elementos destacaría de esta película. Esta película tiene unas cuestiones muy interesantes a nivel estético, tiene unos encuadres muy interesantes. Es decir, y a nivel de contraste entre las luces y las sombras es muy interesante, sobre todo porque lo que he dicho anteriormente, esta película Kurosawa la quería hacer como un homenaje a todo ese cine silente, a todo ese cine mal llamado mudo, porque era de todo menos mudo, a ese cine silente en el que él se había formado y en el que su hermano había estado trabajando, ¿no? Y además era una película en la que en principio iba a ser silente. Entonces, un poco para hacer ese homenaje y porque, como os decía anteriormente, los Benshi de alguna manera todavía estaban trabajando en esa época, sobre todo en algunas zonas de Japón que todavía no habían podido recuperar el entramado cinematográfico, ¿no? Entonces, el hecho de que esa película en principio se plantease como una película silente hace que lo que es la concepción de los movimientos de los actores y las actrices y la concepción del espacio sea muy interesante, porque aquellos que la hayan visto recordarán que es una película con muy poco texto, realmente, ¿no? Es decir, tenemos todas esas declaraciones que hacen los personajes y ese principio y final en la puerta de Rashomon, donde sí que vemos más, digamos que son como una adición a esa obra original, y además una película en la que en algunos sitios se tuvo que poner con narradores, o sea, con lo cual hace que la película tenga ese doble juego entre unas técnicas más interesantes, más innovadoras dentro de las vanguardias, ¿no? Con además esa ruptura que tiene de la cuarta pared, porque eso no suele ser habitual en el cine de los años 50. Muchos de los personajes en ese momento que están hablando con las autoridades, nos están hablando a nosotros, están rompiendo la pared, y eso no es algo eso es algo que no vamos a ver hasta el cine posmoderno de la época de los años 70-80 en adelante, ¿no? Con lo cual tiene esas cuestiones estéticas tan interesantes vinculadas por un lado a las vanguardias y vinculadas por otro a ese cine anterior. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente tenemos muchas más preguntas.
no damos abasto, piensen la hora que es en España. Pero bueno, antes de despedirnos, de todas maneras, la agregada cultural de la Embajada del Japón en Argentina, la señora Arisa Terada, quiere aprovechar para, bueno, saludarla a usted y a todo el público presente. Así que, bueno, la invitamos a que aparezca en pantalla. Adelante, por favor. Ahí está. Ya está, ¿verdad? Sí. Sí. Buenas noches, Nieves Sensei, señoras, señores y cinéfilos de Argentina, España y de otros países. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en esta gran conferencia de doctora Nieves Moreno Sensei. Nos fue muy oportuno poder aprender de Sensei, Nieves Sensei, esta noche, que justo mañana comienza el ciclo titulado Kurosawa Lado B, que en el Teatro San Martín de Buenos Aires, con 9 películas, largometrajes de 35 milímetros, que especialmente traídos para la Argentina esta vez. Y Nieves Sensei, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros gran conocimiento y sabiduría. La verdad que fue muy, muy interesante su charla. También quisiéramos agradecer a la Fundación Japón Madrid por habernos otorgado esta gran oportunidad de intercambio. Y gracias sobre todo la directora Keiko Morito por sus palabras. Y una vez más quisiéramos transmitir que la proyección de Kurosawa en el Teatro San Martín, en la sala Leopoldo Lugones, era nuestro sueño desde hace décadas. Y nos llena de emoción, la verdad, poder volver al Teatro San Martín con Kurosawa después de tantos meses de restricciones y dificultades por la pandemia. Estamos muy, muy entusiasmados con todo lo que vamos a poder disfrutar durante el ciclo y estamos muy agradecidos al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Complejo Teatral de Buenos Aires, Fundación Cinemateca Argentina, Fundación Japón y el Teatro San Martín. Nos vemos a partir de mañana en la sala Leopoldo Lugones de Buenos Aires, y Nieves Sensei, nos vemos la próxima vez acá en Buenos Aires con vinitos Malbec. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias por esta maravillosa charla que he podido dar y muchísimas gracias por la invitación. A pesar de la hora que es, ha sido un placer. Muchas El placer ha gracias. sido también mío, esperamos volver a tenerla aquí con nosotros en otra futura actividad y ojalá de forma también presencial para que pueda conocer Argentina. El público también lo dice, ojalá pueda venir a Buenos Aires pronto. Están todos muy contentos, se agradecen. Bueno, les agradezco entonces a todos por haber estado con nosotros, espero hayan disfrutado de la actividad de hoy. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias, Sensei. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós.